El padre Roberto González Otero es recordado por la mayoría de los tocancipeños con cariño. Su periodo como párroco en el municipio superó los 30 años. Fue un hombre que conservó las tradiciones y ayudó a los más necesitados, siempre entregado a la comunidad. En su época le conocieron también como el Padre Gonzalitos. Él llegó aquí a Tocancipá en el mes de julio de 1958. El padre Roberto llegó aquí, venía procedente de Funza. Él estuvo de párroco en Funza 17 años. Él prácticamente fue de aquí, del municipio. Se hizo hijo del municipio de Tocancipá. Don Rafael Moncada recuerda que el día que llegó el padre Roberto venía acompañado por cientos de personas, en carros particulares y 17 buses. Un bus por cada año que había durado allá. La llegada de él fue muy especial porque venía mucha gente a traerlo, muchos buses. La gente allá lo quería mucho. Y nos dijeron a nosotros los tocancipeños que nos dejaban aquí una joya muy preciada que ellos tenían en Funza. Aquella vez fue la primera vez que yo fui acólito. Ese fue el primer día. Porque pasaba por el parque y el sacristán me dijo: ¿usted qué tiene que hacer esta tarde? Que si quiere ser acólito, que llegue el padre esta tarde, llegue el padre nuevo. Bueno, sí, listos. Y sí, el padre llegó como a las 4 de la tarde. Hecho el recibimiento, al día siguiente, muy temprano a las 7 de la mañana, don Rafael madrugó a la misa, sin saber casi nada sobre la manera de cómo acolitar. Pues en ese tiempo la misa era en latín. Y uno de latín todavía, imagínense, estaba en segundo primaria. Todavía no sabe ni leer muy bien, mucho menos iba a saber latín. Entonces él nos motivó a los acólitos a que había que aprender latín y nos compró unos libritos y ahí con los libritos ahí leyendo, tartareando, pero bueno, hoy le acolitábamos algo en la misa. Yo iba a la iglesia porque acá a nosotras nos gustaba cantar, ¿no? Los cantos eucarísticos, y entonces nos relacionamos con él. 20 centavos por misa era lo que le pagaba el padre Roberto a los 4 acólitos de ese momento. Entonces yo por los 20 centavos yo iba. Y a veces alcanzaba a llegar a la casa a las 8 y medio desayunaba y para la escuela. Cuando se hacía tarde, entonces ya no iba a la escuela. Entonces iba un poco de tiempo hasta que me retiré de la escuela. Entonces, ¿qué pasaba después de la misa? Yo desayunaba y el padre me quería ir a acompañar a Bogotá. Bueno, padre. Entonces tocaba con el padre para Bogotá, con su maletín, porque llevaba zapatones. Por ejemplo, en este tiempo así que llueve, le toca llevarle su maletín con zapatones porque él le gustaba andar elegantemente embolado. Una cosa particular, él, por ejemplo, en Bogotá no recibía nada, ni a ninguna parte. Él, con su desayuno, ir a Bogotá, regresar. Todos los santos días había que ir a Bogotá a comprar el pan. Varios años estuvo el señor Moncada en la época de su niñez vinculado a la parroquia del municipio. Entonces uno se amañaba ahí porque a uno le dan sus centavitos, fuera de eso ahí tenía uno el desayuno, el almuerzo, a veces la comida. Entonces yo vivía como un rey ahí comiendo en la casa coral. Celebrando una de las fiestas religiosas más importantes, a don Rafael le encargaron la pólvora. Ese día por poco y ocurre una tragedia. Llegó la hora de la misa y me dijo: Rafael, vaya, cómprese una docena de voladores. Entonces la pólvora la vendían de un señor Luis Felipe Torres. Y vine y compré yo la docena de pólvora. Me dijo: entonces eche la pólvora durante la misa. Bueno, padre. Pero uno sin saber, imagínese, uno tenía en ese tiempo como 11 años a echar pólvora, imagínese. Antes que los voladores me quedan así. Y de eso de que, bueno, la falta de experiencia. Yo llegué y le puse las mechas a todos los veladores y como yo no fumaba, entonces con una vela llegué, le prendí la mecha, arrancó el volador, pero como eso bota chispas para el lado, se prendió toda la pólvora. Ay, Dios santo.
qué susto tan tremendo que toda la pólvora está ahí al tiempo. Bueno, ya todo asustado y todo, me quemé un dedo, todo asustado. ¿Qué pasó a Moncada? No, padre, me pasó esto y esto y esto y esto. Dijo, bueno, pero echamos pólvora. Roberto González Otero, sacerdote humilde, colaborador y dado a la comunidad. Era amigo de todo el mundo. Él era un sacerdote muy allegado a todas las familias de Tocancipá. Él era un sacerdote que usted le pedía un favor a medianoche y no escatimaba en ir a donde fuera, a confesar a un enfermo, a llevarle los santos óleos, a lo que fuera. Un gran sacerdote, una persona humana, que a nadie le negó nunca un favor. A él venía la gente por allá del cerro, que fulano de tal está enfermo, fulano de tal está enfermo. El caballito, y vamos a llevarle comunión, a confesarle, a suministrarle los óleos y todo. Entonces, padre muy servicial, muy entregado a su sacerdocio, dijo yo. El padre José Ignacio Capador Tinjacá acompañó en su enfermedad al padre Gonzalitos. Le acompañaba en las noches como especie de enfermero. Por eso pues pude captar ya en sus 2 últimos años prácticamente del padre Gonzalitos una persona, un sacerdote íntegro, con un celo pastoral muy grande, con un alto espíritu humano, con una vida muy jocosa también. José Ignacio Capador dice que el padre Gonzalitos fue quien sembró la semilla para que él continuara su vida en el sacerdocio. Esos aspectos, pienso que humanos, sacerdotales, pues dejaron en mí esa inquietud que luego ya, años después, me hicieron que tomara la decisión por una vida de servicio a Dios en el servicio a una comunidad, a unas personas concretas. Con temor y respeto era como celebraba las misas el padre Roberto González. Según dicen quienes le conocieron, era un sacerdote cercano a la gente y con un gran aspecto humano. Esta actitud, este sentimiento llevó a que el padre Gonzalitos, como persona humana, como que dudara de que él tenía ese poder. Y quizás muchos recuerdan, yo lo recuerdo, el momento central de la Eucaristía, el momento de consagrar, él, las palabras que debía decir en latín de consagración, él dudaba mucho, como que temblaba humanamente al pronunciar las palabras de Cristo, diciendo, esto es mi cuerpo. Él era muy dedicado a su sacerdocio. Él cualquier fiesta que hacía lo hacía con una solemnidad especial. Antiguamente era el sacerdote siempre estaba con la cara hacia el altar. Ok, la gente le veía la espalda al padre. La espalda al padre, ¿no? Él no lo veía uno sino cuando él estaba predicando. Él fue un gran predicador. Y aquí era algo especial. Y aquí, por ejemplo, sus predicaciones era algo excepcional. Y en ese tiempo, pues, como no había equipo de sonido todavía, ni nada, le tocaba, era, como dice, en el púlpito, que el púlpito estaba ubicado donde está ahorita el nicho del Divino Niño, la iglesia. Entonces, él predicaba desde ahí. Y eso era a voz alta y golpeaba duro. ¿Qué recuerdo de él? Recuerdo su religiosidad, su espiritualidad profunda. En esa época a mí me llamaba la atención cuando entrábamos al templo que de un lado estaban las bancas para los hombres, para los caballeros, y al otro lado las bancas para las mujeres. Es decir, cada uno respetaba de acuerdo a su género, tenía que ubicarse en esa fila de bancas en la iglesia. Un gran predicador. ¿Qué pasaba? Él, como les contaba antes, él pertenecía a la arquidiócesis de Bogotá. Entonces tenía muchas amistades en Bogotá, y los obispos y todos de su época. Entonces, cuando a algún obispo le tocaba predicar, entonces lo llamaban al padre. Entonces él decía, él sí era el típico bogotano. Sí, ala, con mucho gusto, ala, yo, allá estoy, ala. Entonces, por ejemplo, en las misas de 10 de la mañana en la catedral, él era el que predicaba. Por ejemplo, el obispo celebraba la misa, pero la predicación la hacía el padre González.
Otro punto que recalcaba mucho el padre Roberto era que todas las señoras debían entrar con el velo o la pañueleta, es decir, se debían cubrir la cabeza. No, un sermón del Viernes Santo aquí en Tocancipá. No lo he vuelto a oír como lo decía el padre Roberto. En esa época, las misas eran celebradas en latín. Quienes deseaban ser acólitos tenían que aprenderse el Ave María, el Gloria y otras oraciones en este idioma. Pater noster, quae in celis sanctificerum nomen tuum, adveniam regnum tuum, quam voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debite nostra, et nos indúcanos in tentaciones, líbranos a malo. Amén. Ese era el Padre Nuestro. En esa época se cantaba el Kyrie eleison, que era en latín, el Señor ten piedad. Kyrie eleison, Christe Su inquietud por la lectura, por el buen latín y otros aspectos hicieron que la gente lo llamara también Doctor Gonzalitos. En su empeño porque los niños estuviéramos instruidos espiritualmente, instruidos en la fe. Recuerdo que nos hacían venir los domingos a la Eucaristía, recuerdo que nos invitaban los primeros jueves a la confesión, los primeros viernes a la Eucaristía en honor al Sagrado Corazón, y su presencia en el colegio, en la escuela, pues era muy bien acogida y él la asumía con especial exigencia. El padre González, él dictaba todos los días, dictaba su clase de religión en las escuelas. Conservaba muchas tradiciones, él era de los sacerdotes que no le daba pena y utilizaba siempre su sotana y su sombrero. Sobre todo sacerdotes mayores le recuerdan como una persona muy dada a un sano humor, satírico desde su conocimiento del latín. Él andaba mucho en bicicleta, andaba a caballo, tenía sus perritos. Y hacia el mediodía, a la 1:30 de la tarde, sacaba a sus perros, 3, 4 perros, y se iba hacia el río. ¿A qué? Por allá los sacaba a bañarlos y a pasearlos. Era una gran persona, era un sacerdote que es lo mejor que ha tenido el municipio. Veía uno a este personaje en su bicicleta turismera, las bicicletas antiguas, las que hoy en día llaman panaderas, en su bicicleta con su sotana, es decir, veía uno la figura del cura de San Tropel. Pues él los primeros días de diciembre pues iba a Bogotá, a él lo conocían mucho en Chapinal, en el comercio y todo de Chapinal, y traía regalos. El 16 pues había entrega de regalos aquí en la casa cural. Por ejemplo, en mi Navidad me regalaba una camisa, me regalaba esto, mi alimentación allá. Le gustaba la Navidad muy alegre. En esa época que él estaba, la Navidad se celebraba el 24, se celebraba a lo vivo. La gente le colaboraba y hacían posadas. Otro de los importantes colaboradores en la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en esa época fue el señor Custodio Papagayo. Por diminutivo le decían Don Cuco. Muy vinculado a la parroquia, él era músico, él era el que organizaba el coro, sobre todo en la Navidad, con algunas señoritas acá del pueblo, y él que secundaba mucho al padre Gonzalitos, como digo, en su espíritu jocoso. Acá a nosotras nos gustaba cantar, ¿no? Los cantos eucarísticos, y entonces nos relacionamos con él.
hacer aparecer la Navidad como algo bonito, y de pronto un año llegaba el niño Dios en helicóptero, otro año llegaba en avión, otro año llegaba en una cigüeña, en fin. Recuerdo tanto que mi papá cogía los muñecos y hacía como los telesféricos, hacía aviones en madera, hacía aquí en la casa inclusive hacía unos pesebres inmensos, y allá, bueno, en la iglesia hacía los pesebres, además pasaba como unas cuerdas desde el atrio hasta donde está eso se llama donde está el campanario más o menos, y pasaban y hacían unas cosas didácticas, las cuerdas, y pasaban así, entonces todo el mundo maravillado de eso. Y se ingeniaban dentro del templo la forma de hacer que la gente viera que descendía la cigüeña, o que descendía una paloma, o que descendía el helicóptero, con la colaboración de don Custodio, del famoso don Cuco. Sí, mi papá era muy polifacético, que yo escuché a mi mamá que él cualquier partitura que se la leía sin tener un maestro, un profesor, era muy inteligente y las captaba, y él mismo las interpretaba en el armonio. Él recuerdo que fue la última bicicleta que tuvo el padre Gonzalitos, él la adquirió después. Bicicleta que compró don Custodio al padre Otero para regalársela a su esposa doña Estela Papagayo. La historia fue que mi papá, como él le colaboraba mucho a la iglesia en esa época, entonces por medio del padre Roberto se la compró y se la regaló a mi mamá para un cumpleaños. Junto a don Custodio Papagayo, la preparación para eventos religiosos como la Semana Santa, Corpus Christi o fin de año era algo solemne que llegaba a los corazones de todos los tocancipeños. Pues había unos muchachos de apellido, los hijos de don Pastor Rodríguez. Uno que se llamaba Fernando era el que hacía de Año Nuevo porque era mono, elegante. Y el otro, el que vestían de Año Viejo, no recuerdo, pero era otro muchacho y lo vestían con ropa vieja. Y le cargaban ahí algo viejo, ¿no? Y salía del templo ese muchacho y el otro entraba todo elegante. Y el armonio, y los cánticos y los aplausos y todo había mucho respeto. En los jueves de Corpus, que en ese tiempo todavía no existía la ley Emiliani, el jueves de Corpus era el jueves de Corpus, no era que era el domingo o el lunes, no era el jueves. Y eso era una fiesta especial en Tocancipá desde que llegó el padre González. La Semana Santa aquí nadie jugaba billar. Nosotros éramos chicos y nos la pasamos en los billares y todo eso, pero en esos días nada de billar, nada de tomar trago, todo era una concentración únicamente a los oficios de la iglesia. Para Semana Santa, los sermones de las 7 palabras, eso era algo especial porque él se revestía de negro. Y él nunca llevaba una procesión, siempre traía un obispo. Aquí vino como unas 3 veces Monseñor Emilio de Brigar, en el tiempo obispo, y después fue ya arzobispo de Bogotá. Y él venía a presidir la procesión. Después vino un Monseñor Angarita, un Monseñor Calderón, así es los que yo me acuerde. Pero el padre González nunca celebraba la procesión, siempre le gustaba una procesión, pero lastimosamente, con el tiempo, por algunas circunstancias, se fue perdiendo esas grandes festividades. El 23 de febrero de 1973 fallecería a la edad de 84 años el padre Roberto González. Doña Emma Sarmiento presenció su deceso. Sí, yo recuerdo, él se enfermó y lo trajeron ahí para la casa cural, para la pieza de él. No recuerdo qué enfermedad le dio. Nosotros estábamos ahí, un señor, me parece que era Luis Torres, y mi persona. Éramos como 4 personas cuando él falleció. Yo lo vi fallecer. ¿Algo que haya dicho el padre antes de morir? No, nada.
Él murió muy tranquilo. Posterior a su muerte, el 24 de febrero del mismo año, la alcaldía municipal, mediante decreto número 006, honra la memoria del padre González Otero. En el momento de su muerte, ¿su merced estaba allá o la llamaron? No, yo estaba al pie de la cama de él. Estábamos con varias personas. Me parece que en esa época se llamaba el juez de fábrica, que era don Luis Felipe Torres. Y había tal vez 2 monaguillos y la señora que lo atendía se llamaba Lorenza. En el año 2007, el alcalde de esa época, don Miguel Ángel Garzón, presentó ante el Consejo Municipal un proyecto para que la biblioteca, que se ubicaría en la estación del tren, adoptara el nombre de Roberto González Otero. Asimismo, se ubicó un busto del sacerdote en la entrada de este lugar. Y quise resaltar mucho el nombre, la vida y la obra del padre Roberto por una razón muy sencilla, porque él antes que ser un gran guía espiritual, también fue una persona amante de la cultura y de la educación. Es decir, cumplió ese mandato cristiano de enseñar al que no sabe. Y eso me llamó muchísimo la atención, que él en sus tiempos libres se preocupara por los campesinos, por la gente humilde y trabajadora del municipio de Tocancipá, que no habían tenido la fortuna o la oportunidad de ir a una escuela, aprender a leer y a escribir, y él le dedicara con tanta paciencia, con tanta vocación, como un verdadero padre, como un verdadero educador, como un verdadero maestro, dedicarle horas a enseñar a estos campesinos a leer y a escribir. Sus despojos mortales permanecieron durante varios años en el centro del cementerio local. Posteriormente fueron trasladados a la capilla de la parroquia, donde aún permanecen, y a donde muchos de sus amigos y conocidos le honran y elevan oraciones.